Amigos, amigas, bienvenidos. Hoy nos adentramos en un texto que ha marcado la historia y que muchos de ustedes nos han pedido explorar. Exacto, nos sumergiremos en el Evangelio de Mateo capítulo 16, en la versión Reina Valera de 1960. Un capítulo lleno de momentos intensos, ¿no? Revelaciones que sin duda impactaron en su época y que siguen resonando hoy. Sin duda. Y es que en estos versículos que vamos a analizar para ustedes, se palpan las tensiones, las preguntas desafiantes, las respuestas enigmáticas de Jesús. Ajá. Esa señal de Jonás que tanto nos hace pensar, advertencias sobre las ideas que pueden corrompernos, la declaración de fe de Pedro que nos conmueve, y ese anuncio sobrecogedor del destino que le esperaba a Jesús. Interesante, ¿no? Nuestra misión entonces es desentrañar todo esto para ustedes, buscar las luces que iluminen su comprensión. Comencemos, ¿te parece? Empecemos con esa confrontación inicial. Dale. Los fariseos y saduceos, figuras que tenían sus propias ideas sobre la fe, se acercan a Jesús con una exigencia, una señal del cielo. ¿Qué te sugiere este primer paso? Pues me parece que buscaban una validación a su medida, como si las maravillas que ya habían visto no fueran suficientes. Querían un espectáculo, algo que cayera del cielo para decir, sí, este es. Es como si quisieran dirigir la manifestación divina, ¿no te parece? Totalmente. No era una búsqueda sincera de la verdad, sino más bien imponer sus propios criterios para creer. Querían un signo a su medida, una forma de controlar la situación. Y la respuesta de Jesús, cargada de fuerza. En lugar de un milagro espectacular, los lleva a su terreno, al de su entendimiento. Les habla del clima, de cómo saben predecir el tiempo. Y luego, asas, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Se siente esa mezcla de frustración y tristeza en sus palabras, ¿verdad? Sí, se percibe. Jesús les está mostrando su ceguera. Eran expertos en interpretar la naturaleza, pero incapaces de comprender lo que estaba pasando frente a ellos. Las señales de los tiempos eran su presencia, sus enseñanzas, el cumplimiento de las profecías. Y ellos, ciegos. Y ante eso, Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y se va. ¿Qué significa esa señal de Jonás y por qué se va así? Bueno, tradicionalmente se entiende que la señal de Jonás alude a la muerte y resurrección de Jesús, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez antes de ser liberado. Claro. Es una señal que apunta a una transformación profunda. Su partida muestra que es inútil intentar convencer a quien no quiere ver la verdad. Cambio de escena. Ahora estamos con los discípulos. Cruzan el lago y se dan cuenta de que olvidaron el pan. Y Jesús les dice, mirad, guardas de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Debieron quedar confundidos, ¿no? Imagínate, pensaban en la falta de pan. Era normal que creyeran que hablaba de la levadura para hacerlo. Claro, lo material. Y Jesús, con paciencia y un toque de reproche, les dice, hombres de poca fe. Les recuerda esos momentos en que multiplicó los panes para alimentar a las multitudes. 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Qué recuerdos? Es increíble. Se está llevando de la preocupación material a la memoria de la intervención divina. Sí, les recuerda que su poder va más allá de lo humano y que su provisión es constante. Al fin comprenden, no se trata de la levadura para el pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué significa esto? ¿De qué levadura debían cuidarse? La levadura aquí es una metáfora de las enseñanzas corruptas de sus líderes, su hipocresía, su legalismo, su enfoque en las apariencias y no en la justicia y el amor verdadero. Jesús les advierte de cómo estas ideas pueden corromper la fe. Las ideas tienen poder. Y llegamos a Cesarea de Filipo, lejos del poder religioso de Jerusalén. Allí Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 6. Las respuestas reflejan las opiniones de la época. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, un profeta. Eran figuras importantes, pero dentro de lo conocido. Jesús los lleva a confrontar sus propias convicciones, a ir más allá. Entonces pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¡Qué momento tan intenso! Y es Pedro quien dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración tan poderosa! Una declaración que viene de arriba, como dice Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una verdad divina. Y sobre esa roca de fe, Jesús dice que edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, la autoridad para atar y desatar. ¿Cómo entendemos estas imágenes? La roca es la fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Sobre esa verdad se construiría la comunidad de creyentes. Las llaves simbolizan la autoridad para predicar el Evangelio y establecer las condiciones para entrar al reino de Dios.
Atar y desatar es la potestad de declarar lo permitido o prohibido, siempre en línea con la voluntad de Dios. Una gran responsabilidad para Pedro. Sin duda. Pero luego, el tono cambia. Jesús habla por primera vez de su sufrimiento y muerte en Jerusalén, de su resurrección. Es un contraste fuerte, ¿no? Pasar de Mesías glorioso a anunciar su pasión. Es un cambio crucial. Jesús redefine al Mesías. No venía a establecer un reino terrenal, sino a redimir a la humanidad a través del sufrimiento. Desafiaba las expectativas de sus discípulos. Y Pedro, con su amor por Jesús, no lo soporta. Le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Se nota su cariño, pero su entendimiento es limitado. Es una reacción humana. No podía concebir que el Mesías sufriera. Su lógica era la del mundo, no la divina. Y Jesús le responde, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué palabras? ¿Por qué reacciona así ante la preocupación de Pedro? Porque ve en la objeción de Pedro una tentación, una oposición al plan divino. Sin querer, Pedro se convierte en un obstáculo al rechazar el sacrificio necesario para la salvación. Es un momento de tensión. Luego Jesús enseña sobre el camino del discípulo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Una entrega total. Es el llamado al discipulado verdadero, renunciar al egoísmo, abrazar el sufrimiento como parte del camino. La cruz simboliza el precio de esa entrega, la renuncia a la propia voluntad por la de Dios. Y esa paradoja. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo entendemos esta lógica invertida? La verdadera vida no está en aferrarse a lo terrenal, sino en entregarse a un propósito trascendente: seguir a Jesús. Perder la vida es renunciar al egoísmo para abrazar los valores del reino, encontrando una vida más profunda. Y esas preguntas. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Nos hacen pensar en lo que realmente valoramos. Totalmente. Nos muestran que las ganancias materiales no valen nada si perdemos nuestra alma, nuestra conexión con Dios. No hay nada que pueda compensar esa pérdida. Al final, Jesús habla de su regreso glorioso y del juicio final. Y dice que algunos de los presentes no morirían antes de verlo venir en su reino. Una frase que ha generado muchas interpretaciones. Sí, algunos lo ven como una referencia a la transfiguración, donde algunos discípulos vieron su gloria. Otros lo relacionan con Pentecostés o con la destrucción de Jerusalén. Lo importante es que apunta a una manifestación del reino de Dios que algunos verían en vida. Amigos, amigas, hemos recorrido este pasaje de Mateo 16 extrayendo sabiduría que nos invita a la reflexión. Hemos visto la tensión entre buscar señales externas y discernir las señales de los tiempos, las que nos hablan de una realidad profunda. Hemos aprendido a discernir las enseñanzas verdaderas de las que pueden corromper nuestra fe, como la levadura. La confesión de Pedro es un faro, la base para entender quién es Jesús, el Evangelio de Dios. Y el anuncio de su pasión nos recuerda el precio del amor redentor y la llamada al sacrificio para quienes lo siguen. Ahora te pregunto a ti, ¿qué señales buscas en tu vida? ¿Cómo distingues las verdades profundas de las apariencias? Una pregunta para tu corazón, para tu viaje de fe. Hasta la próxima.